pendiente de la clase. Agradezco muchísimo ahí pues la buena voluntad. ¿Cómo les fue en el examen? ¿No lo sintieron tan complicado? Estuvo bien, licenciada. No tan complicado. No, fácil, ¿verdad? Era bastante comprensible. Yo creo que la guía de las diapositivas y del material que les comparto, pues solamente usted tiene que poner el otro 20 o 30% y pues estamos listos. Así es, Nicta, muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, vamos a empezar, jóvenes. Tenemos el día de hoy, vamos a continuar trabajando lo que es la diapositiva relacionada a los procesos de conflicto colectivo. Vamos a entrar a ver en detalle cómo se desarrolla el conflicto colectivo. Vamos a ver el esquema para que podamos ver eh, cómo es que se desarrolla esta fase del proceso del conflicto colectivo. Recordemos que el conflicto colectivo deriva de pues mejoras que se están planteando, de esa finalización de la negociación en la vía directa que en su momento tuvimos, ¿verdad? ¿Se acuerdan en el artículo 51 y el 374 de su Código de Trabajo? El artículo 51 nos dice que cualquiera de las partes que tenga por bien finalizar, que se haya cumplido el plazo. Recordemos que tienen 30 días para poder negociar el pacto colectivo. Presentárselo a la otra parte, esas solicitudes, esas mejoras, las mejoras, recuérdense que son económicas y sociales. En ese rubro vamos a trabajar. Entonces, cuando se tiene por finalizada la vía directa, cuando se ha cumplido el plazo de los 30 días. Artículo 51, inciso C, segundo párrafo. Ahí tenemos por agotada la vía directa. Y dice que cualquiera de ellas podrá acudir a los tribunales. Cualquiera de ellas podrá acudir a los tribunales a plantear el conflicto colectivo de carácter económico social. Entonces, cuando ya se encuentra planteado el conflicto colectivo de carácter económico social, nos vamos al artículo 374. En el artículo 374 vamos a empezar a encontrar nuevamente, la ley nos exhorta y nos dice que se tiene que haber agotado el arreglo directo. Se tiene que haber finalizado esa parte para que proceda el planteamiento del conflicto colectivo. Entonces, agotada esta parte, nos vamos al artículo 377. Y es aquí donde empieza la primera fase del Tribunal de Conciliación. Yo sé que usted ya tiene impreso su material y a esa fase del Tribunal de Conciliación que le aparece en pantalla, de una vez hágale el llamado al artículo 377, que es lo que vamos a empezar a ver desde el artículo 377 hasta el artículo, ahorita les digo, 393. La fase del Tribunal de Conciliación, la fase del Tribunal de Conciliación lo vamos a tener desde el artículo 374 hasta el artículo 393. Licenciada, perdone, buenas tardes. ¿Será que puede volver a repetir? Disculpe. Sí, sí. La fase del Tribunal de Conciliación que vamos a empezar a ver el día de hoy
tenemos el fundamento legal desde el artículo 377. Sí, 374. Gracias, Axel. Sí, 374 al 393. Pero en específico, el artículo 377 nos dice conciliación. Este capítulo segundo nos llama a la conciliación. Hay un aspecto bien importante en el artículo 374. Aparte que nos dice la forma en que podemos organizarnos para poder plantear el conflicto colectivo cuando se ha finalizado la negociación en la vía directa, se ha finalizado el arreglo en la vía directa. ¿Qué sucede si realmente sí se da una negociación positiva, si se aceptan los términos en su momento, se considera que las peticiones que los trabajadores están generando, pues sí son viables de cumplir? Y para que esto no trascienda, no proceda a ningún otra instancia, en el artículo 375, tenemos el procedimiento de redacción del acta del convenio. Anótele, por favor, al artículo 375, redacción de acta de convenio. Redacción de acta de convenio. El artículo 375 dice, cuando las negociaciones entre patronos y trabajadores conduzcan a un arreglo, se levantará acta de lo acordado y se enviará copia auténtica a la Inspección General de Trabajo dentro del plazo de 24 horas posteriores a su firma. La remisión lo harán los patronos en su defecto, los trabajadores, sea directamente o por medio de autoridades de la policía o del trabajo local. En este sentido, el primer párrafo nos llama a que debemos de redactar esa acta. Si se llegó a un convenio, si se aceptaron las peticiones de los trabajadores en cuanto a las solicitudes planteadas, pues de una vez se firma el acta del convenio. No se trasciende a otra instancia, a la vía judicial, no, que solamente ahí terminaría la negociación en la vía directa. Terminada. Luego, tenemos en el artículo 377. Artículo 377. Aquí ya vamos a empezar una de estas primeras fases. La fase del Tribunal de Conciliación, artículo 377 al artículo 393. La segunda fase del conflicto colectivo la tenemos en la fase de declaratoria de legalidad o ilegalidad del movimiento de huelga. Para que pueda entrar, miren, el movimiento de huelga son movimientos de presión, son manifestaciones en donde se movilizan a las masas de trabajadores buscando una medida de presión para que la parte patronal pueda acceder o pueda otorgar esas peticiones que en su momento
se están solicitando. Una vez aprobada la legalidad del movimiento de la huelga, entonces viene la tercera fase, que es la declaratoria de la justicia o injusticia del movimiento de huelga. Bueno, ahora les pregunto a ustedes, con el movimiento de declaratoria de legalidad de huelga, ¿qué acciones se realizan o cuál es el objetivo que buscamos? ¿Y cuál es la diferencia con la fase de declaratoria de justicia o injusticia del movimiento de la huelga? ¿Cuál es el objetivo de cada uno? El fundamento legal de la fase de declaratoria de legalidad o ilegalidad del movimiento de huelga está en el artículo 395. 395, declaratoria de huelga legal. Y en ese mismo 395, perdón, 396, la declaratoria de justa o injusta el movimiento de huelga. 395, declaratoria de legalidad. 396, declaratoria de justicia o injusticia de la huelga. Por favor, lean estos dos artículos. Ahorita les doy un minuto para que los lean y me cuentan. ¿Cuál es el objetivo que usted cree que se busca con que la huelga sea declarada legal o con que la huelga sea declarada justa? ¿Cómo estamos? ¿Ya lograron? Todavía no. Bueno. Licenciada, buenas tardes. Hola, Marvin, gracias. Buenas tardes.
Estaba viendo yo que acá hay una declaración, después de que falló el arbitraje, ¿Mm? tienen 20 días para declarar la huelga calificada como legal, pero también por el otro lado está lo de la huelga justa y también está el paro legal y el paro justo. Vamos a ver, el paro lo promueven los empleadores, ¿no? Sí, así es. Los empleadores, a ellos se le denomina paro y mientras cuando los trabajadores lo ejercitan es huelga. Muy bien. Ahora, la diferencia entre huelga justa y huelga ilegal o legal, como sea, hay una diferencia específica ahí, ¿verdad? Así es. Se las voy a contar así rapidito. Gracias, Marvin, por el apoyo. ¿Se recuerdan que la vez pasada hablamos un poquito del organismo judicial? Cuando pregunté que si podían investigar qué había sucedido, el por qué en algún momento el organismo judicial pudo despedir a tantos trabajadores donde estaban participando de un movimiento de huelga, que en algún momento se consideró que eran despidos ilegales. Solamente se los cuento así a grandes rasgos porque luego lo vamos a ver en detalle ya cuando estemos viendo esa fase. El movimiento de la legalidad de la huelga la tiene que declarar un juez, pero tiene que cumplirse toda una serie de procesos y hasta que el juez la declara y la parte trabajadora la confirma, entonces esa huelga se declara legal. ¿Cuándo va a ser una huelga declarada justa o injusta? Cuando, por ejemplo, los trabajadores están en esta negociación colectiva y están demandando el aumento del 100% del salario. Para poder demandar y hacer ese tipo de solicitudes por parte de los trabajadores, se tiene que tener estudios económicos de productividad en donde realmente se demuestre la sostenibilidad de esta prestación en ese aumento. ¿Qué sucede si los trabajadores solamente están solicitando por pedir y realmente no hay estudios verídicos que van a poder sostenerse eh, por el plazo que el conflicto colectivo se determine? Y recordemos que todas las mejoras que se proyecten para los trabajadores jamás van a ir en disminución, siempre van a ir en aumento, pero nunca en disminución. Entonces, ¿qué fue lo que le pasó a dos empresas que ya hablamos acá? La Tipic fue una de ellas, que pues dentro de estas demandas onerosas y bastante elevadas, pues los trabajadores terminaron, pues ahí sí que coloquialmente dicho, comiéndose a la gallina de los huevos de oro. O sea, destruyeron, se absorbieron a la empresa hasta lo último y la misma pues desapareció porque ya no tenía forma de cómo poder producir y salir adelante. Entonces, porque eran tantas las demandas que se habían logrado a través de los conflictos colectivos en favor de los trabajadores, que la empresa pues sucumbió ante estas. Entonces, cuando se ve dentro del proceso que la parte empleadora no tiene la capacidad económica para poder responder ante la demanda de los trabajadores, entonces es ahí donde el tribunal, donde el juez, mejor dicho, donde el juez declara la justicia o injusticia de la huelga. Y cuando se declara la injusticia de la huelga, pues hay repercusiones para los trabajadores que han estado holgando. Entonces, esa es la diferencia, que en una, el juez declara la legalidad del movimiento de la huelga, el juez otorga el permiso para poder ejercer el movimiento de la huelga, pero agotado todos los procedimientos. La segunda fase es la declaratoria de justicia o injusticia. En esta, el juez va a determinar si en efecto
tiene razón el movimiento de la huelga o no, si es justa o injusta. Si es justa, entonces, pues el juez tendrá que declarar los beneficios para los trabajadores en su momento. Si fuera injusta, entonces el juez le da la potestad a la parte empleadora para poder tomar acciones legales en contra de los trabajadores, pues que han abusado de esta figura. ¿Cómo quedamos ahí? Pregunto. Solamente estamos explicando por el momento, no estamos entrando a fondo, para que usted conozca qué es lo que hace cada una de las fases dentro del conflicto colectivo. ¿Estamos? ¿Alguien tiene duda? Pues, buenas tardes, Rick. Hola, hola Maite. En cuanto a lo que hablaba acerca de cuando se declara la huelga justa o injusta, entonces uno de los objetivos de que la huelga sea declarada justa se podría decir que es por lo que hablamos, ¿verdad? El conflicto económico-social que existe en todos los trabajadores y que se les está violentando un derecho, por lo cual el juez declara justa el movimiento de la huelga en virtud de que no se les sigan violentando sus derechos, ¿verdad? Que les sea otorgado, recordemos, esas mejoras económicas y sociales que se están solicitando. Entiendo. Muchas gracias, Lick. Gracias. Bueno, y por último, la fase del tribunal de arbitraje. La fase del tribunal de arbitraje lo vamos a encontrar primero en el artículo 394, lo vamos a encontrar mencionado que una vez finalizada la conciliación, se tiene la pauta para ir al tribunal de arbitraje. Artículo 394 y luego retomamos nuevamente del artículo 397. Artículo 397 hasta el artículo 413. El arbitraje lo vamos a encontrar desarrollado desde el artículo 397 al 413. Ya explicadas, bueno, la fase del tribunal de arbitraje, solamente arbitraje, ¿qué le viene a la mente a usted? Arbitraje, dijo licenciada. Buenas noches. Hola, buenas noches. Dime, Nancy. Pues lo que viene a mi mente de arbitraje es un juez que tomará las decisiones pertinentes donde se pueda beneficiar a ambas partes. Muy bien, gracias. Bueno, aquí ya lo dijo Nancy, el tribunal, no el juez, el tribunal tomará la decisión en cuanto a lo que se le haya sometido para su conocimiento, él dictará una sentencia. Ahorita lo vamos a ver. En el tribunal de conciliación, el juez solamente emite recomendaciones, los llama a una conciliación, les dice lo que sí pueden hacer y lo que no pueden hacer. Es una conciliación y emite una resolución en donde únicamente les da recomendaciones a las partes de cómo solucionar el conflicto colectivo. Pero cuando hablamos de un tribunal de arbitraje, en este sentido, ya es el tribunal el que va a dictar una sentencia y esa sentencia es de carácter obligatorio. Aquí no está sometido a juicio de las partes si quieren cumplirlo o no quieren cumplirlo, si están de acuerdo o no están de acuerdo. ¿Sí? Aquí no. Aquí la fase del tribunal de arbitraje, de una vez
conocido el asunto, evaluado todos los documentos y medios de prueba que se le ha sometido a su conocimiento, ellos van a emitir una sentencia. Y esta sentencia la tienen que cumplir las partes, de la forma y en los lineamientos que el tribunal lo mencione. Entonces, pues serían 4 fases por las que puede pasar el conflicto colectivo de carácter económico-social. Fíjese bien, 4 fases por las que puede pasar el conflicto colectivo. Fase 1, el Tribunal de Conciliación. Esa es la fase con la que se inicia normalmente el conflicto colectivo. Puede ser también, aclaro, que en un pacto colectivo o en un convenio colectivo, antes de cuando ya se tiene formadas las bases de la negociación, ya sea un comité ad hoc o sea un sindicato, las partes acuerden no irse al movimiento de huelga, no que solamente agotar el Tribunal de Conciliación y si no se soluciona el conflicto en el Tribunal de Conciliación, pues irse directamente al Tribunal de Arbitraje. Entonces, en un conflicto colectivo puede darse también solamente la fase 1 y la fase 4, pero eso depende del acuerdo de las partes, ¿sí? ¿Me entienden? Depende del acuerdo de las partes. O bien, también las partes desde un principio pueden únicamente desde que se forma la relación laboral y se prevé que para conflictos colectivos futuros, únicamente el tribunal de arbitraje deberá tener participación y lo que el tribunal de arbitraje decida, eso las partes estarán ejecutando. ¿Me comprendieron esta última parte? Pregunto. ¿O se me quedaron Bueno, hechos Celita, bolillas? ¿podría volver a repetir, por favor? Muy bien. Bueno, repito. El proceso colectivo, proceso de cómo solucionar un conflicto colectivo. Las fases del proceso de un conflicto colectivo. Conflicto colectivo económico-social es porque hay problemas entre los 100 trabajadores y el patrono. Los 100 trabajadores están pidiendo mejoras económicas y sociales para poder desempeñar de una forma más adecuada las funciones de sus trabajos, ¿sí? De su trabajo. Bueno, agotada la vía directa, usted sabe que la vía directa es la negociación directa entre el patrono y trabajador y que cuando esta vía directa, este arreglo directo termina y termina porque no se llegó a ningún arreglo y ya finalizó el plazo, entonces no queda más que plantear mi demanda colectiva, o sea, el conflicto colectivo ante un juez de trabajo. ¿Por qué? Porque el juez de trabajo es el que va judicialmente a encontrar solución a este conflicto. El conflicto colectivo se va a desarrollar en 4 fases o 4 etapas. La primera etapa es la conciliación. La ley así lo establece, ya les di el fundamento legal. La segunda fase es que si agotada la conciliación, no llegamos a un arreglo, entonces la parte trabajadora
puede solicitarle al juez que se declare legal el movimiento de huelga. ¿Qué es el movimiento de huelga? Pregunto, por favor, porque no vaya a ser que esté hablando de la huelga y ustedes no sepan qué es el movimiento de la huelga. Evelyn, dime tú, ¿qué es el movimiento de la huelga? No lo recuerdo, licenciada. Es ahí uno de los principales problemas. ¿Alguien que me pueda ayudar, por favor? ¿Qué es el movimiento de la huelga? ¿Qué entendemos por huelga? Considero yo que es la parte donde ya los trabajadores ya no asisten al trabajo, en virtud de que ya el juez antes ya también lo habrá calificado como legal, realmente haberse llenado los requisitos que establece la ley. Ujú. Y la palabra simple, huelga, ¿qué entiende usted por huelga? Así sencillo, huelga. Es una protesta, licenciada. Es una protesta. Gracias, Oscar. Palabras simples, jóvenes, no se compliquen. Suspensión de labores. Suspensión de labores, muy bien. Jorge, dime. Abandono de labores también. Abandono de labores, correcto. O Huelga. abandonar las actividades. Exacto. ¿Podría Usted, entrar ahí paro, licenciada? No, paro es paro de los patrones. ajá. El paro, el término paro es, el significado es el mismo. La diferencia es quién lo ejecuta. La huelga la ejecutan los trabajadores. ¿A ustedes nunca han oído en las noticias cuando dicen los profesores están en huelga? El ministerio, los doctores de la pediatría entraron en huelga. ¿Lo han oído o no? Sí. Sí, así ¿Sí? es. Ahora ya me entienden qué es la huelga. El movimiento de la huelga significa paro de labores, sinónimo como ustedes me lo están diciendo. ¿Sí? Recuérdense que para estudiar este tema, ahorita ya estamos en procesal. Si usted no tiene bien ajustadito, eh, ¿cómo es? Derecho del trabajo 2, vaya y dele una repasadita a esas figuras, es fundamental. Entonces, la segunda fase es agotada la conciliación, o sea, ninguna de las partes ante el Tribunal de Conciliación llegó a algún acuerdo. ¿Sí me entienden que es un conflicto? Pregunto. Díganme sinónimos de conflicto. Pelea entre partes. Desacuerdo. Controversia. Gracias, desacuerdo, controversia, ¿qué más? Inconformidad. Inconformidad, molestia, diferencias, gracias. Problema. Problemas, eso es cierto, problemas. Lucha para obtener Acciones contrarias o sea, son acciones para resolver un problema, o sea, yo acciono contra mi jefe de una forma de huelga o de paro, de reclamo. Son acciones, yo lo veo como acciones. Exacto. Inconformidad. Aquí estamos, por eso estamos en procesal del trabajo 2. Procesal del trabajo 2 significa que estamos dentro de la fase del proceso, ¿sí? Entonces, buscamos en su momento solucionar ese conflicto. Ahora, colectivo, sí, ¿verdad? Son muchos trabajadores. Obviamente están en desacuerdo porque hay muchas violaciones a sus actividades, a sus jornadas de trabajo, hay mucha demanda de producción, pero el patrono no reacciona ante los salarios, ante las mejoras económicas y sociales que deben de tener los trabajadores. Bueno, entonces, como ya sabemos cuáles son los problemas y no los arreglamos en la vía directa, entonces planteamos una demanda ante un juzgado de trabajo y esa demanda se llama
conflicto colectivo, conflicto porque tenemos problemas, colectivo porque es de todos los trabajadores, de carácter económico, social. Al decir económico, social, económico, ¿cuál es el sinónimo de económico? Todo lo referente al dinero. A dinero, muy bien. Sueldo que se devenga. Salario, En licenciada. conformidad con el salario. Exacto. ¿Y social? ¿Qué podemos hablar de social? Social porque afecta a toda la población trabajadora de esa empresa o del sindicato. Ujú. Social porque estamos demandando atención médica, social porque estamos demandando mejoras que puedan, ahí sí que mejorar la calidad de vida de los trabajadores, descansos remunerados, que se respeten los horarios, ¿sí? Que se respeten las instalaciones, miren, que haya una sala de comedor, porque somos 200 trabajadores y es injusto e inhumano ver a los trabajadores comer en las banquetas su comida fría, porque así vemos pasar a muchos, a mediodía centenares de trabajadores en las banquetas tragando todo el humo de las camionetas. Eso es una mejora social, ¿sí? Mejorar las condiciones, por ejemplo, de higiene dentro de las fuentes de trabajo. ¿Se le fue el audio ahorita? Sí, se me fue, perdón, sí, involuntariamente toqué el micrófono. En este caso, entonces, el Tribunal de Conciliación es el primer paso que va a dar el juez. Bueno, vengan para acá todos los trabajadores debidamente representados y venga el empleador. Vamos a entrar a conocer cuál es el conflicto que tenemos hoy. ¿Por qué se planteó el conflicto colectivo? Vamos a escuchar a las partes. Vamos a ver qué tienen que argumentar las partes. Esa es la primera fase. Y en esa primera fase, el juez, el tribunal, mejor dicho, los va a escuchar y les va a dar recomendaciones. En una resolución, después de escuchar a las partes, les va a recomendar cómo poder encontrar la solución a sus problemas. Les va a dar varias recomendaciones, pero esas recomendaciones, como estamos dentro de la fase de conciliación, pues ninguna de las dos partes está obligado a cumplirlas. Ninguna de las dos están obligadas a cumplirlas, porque solamente son recomendaciones, ¿sí? Y luego, la siguiente fase. Como ninguna de las dos partes se pudo poner de acuerdo en la conciliación y no aceptaron lo que el tribunal dijo, entonces la otra fase es que los trabajadores soliciten y que el tribunal autorice o el juez autorice que se declare la legalidad de la huelga, que se declare legal ese acto. Uno de sus compañeros en algún momento contó por este medio lo que sucedió con los trabajadores del organismo judicial que fueron despedidos. ¿Se recuerdan? ¿Quién se recuerda todavía o ya se les olvidó por el estrés del examen? Sí, licenciada, nos recordamos. Yo no me acuerdo bien del todo, Leila. Perdonen que tengo ahí algún problema en el audio. Les decía de que su compañero contó por este medio de que fueron despedidos los trabajadores
por la sencilla razón que no esperaron que el juez declarara legal el movimiento de la huelga. En automático, en la euforia de la situación, estaban en la negociación todavía, habían planteado que se declarara legal el movimiento de huelga, y ya van a ver hasta todos los pasos que lleva más adelante, pero ellos no esperaron. De una vez se fueron y se alborotaron todos los trabajadores y dijeron, nos vamos al movimiento de huelga. ¿Qué quiere decir el movimiento de huelga? Ya me lo dijo usted, no trabajar, no cumplir con sus horarios, no cumplir con sus funciones. Hicieron lo que quisieron, ¿sí? Ese movimiento de huelga, pues en su momento no era legal. Y como no fue declarado ante un juez competente, entonces emitió una resolución el juzgado que, derivado de las acciones de los trabajadores, el movimiento de huelga se declaraba ilegal. ¿Cuál fue la repercusión que hubo? Vamos a ver si se recuerdan también. ¿El despido, licenciada? Gracias. El despido masivo, porque realmente todos aquellos trabajadores que participaron dentro de ese movimiento de huelga fueron despedidos. Obviamente, los años de servicios acumulados, los 16, 18 salarios que venían devengando, pues de un día para otro, pues habían finalizado. ¿Por qué? Porque un juez declaró que ese movimiento de huelga había sido ilegal, porque no había cumplido con todas las fases y todos los requisitos que la ley establece. Ahora, la tercera fase, declaratoria de justicia o injusticia de la huelga. Esa declaratoria de justicia o injusticia se va a dar cuando un juez examine todos los documentos y realmente verifique de que existe una razón legal para que los trabajadores hayan iniciado el movimiento de huelga. Que realmente el patrono esté escondiendo los fondos, sea totalmente negligente en la salud y seguridad de sus empleados. Cuando un juez, a través de dictámenes de expertos, declare de que sí existe todas las garantías y que sí la parte patronal tiene esas posibilidades de atender la demanda de los trabajadores y que se haya cumplido con todo el procedimiento del movimiento de huelga legal, entonces es el juez donde declara ahí la justicia de la huelga. ¿Qué significa eso? Que los trabajadores llevan positivamente el derecho de que el patrono acepte todas las demandas que han generado dentro del conflicto colectivo. Recuerden, el movimiento de huelga es un movimiento de presión para forzar a la parte empleadora de que cumpla con las demandas que se le están pidiendo. ¿Sí? Vamos a ver. En la vía civil y en el ámbito laboral, cuando un juez de trabajo ha dictado una sentencia, ha declarado el derecho del trabajador, pero la parte patronal, la otra parte, no quiere pagarlo, ¿qué medidas de presión existen
para que obliguen a la parte empleadora a pagar. ¿Cuáles son esas medidas de presión que tenemos en el derecho individual? Embargo de bienes. Ujú, gracias. Varias. Embargos de bienes, arraigos, embargos de cuentas bancarias. O sea, son medidas de presión porque están obligando a la otra parte de que cumpla lo que un juez ya declaró justo, lo que declaró. En este caso, pues el movimiento de huelga es una forma de presión, es una forma de presionar a la parte empleadora para que atienda todas las demandas, todo lo que se le ha solicitado en el ámbito económico, mejoras sociales y económicas para los trabajadores. Pregunto, ¿cómo estamos hasta aquí? ¿Estamos bien? Sí, Muy todo bien bien, explicado, licenciada. licenciada. Gracias. Pedro, dime Pedro, cuéntame. Licenciada, disculpe, solo que yo sí tengo una duda entre la declaratoria de legal o ilegalidad del movimiento de huelga a comparación de la declaratoria justa o injusta del movimiento de huelga. Sí, no me quedó muy claro, disculpe, licenciada. Vamos a ver, ¿qué es lo que no te queda claro? Porque lo que pasa que en la declaratoria del movimiento de la huelga, la legalidad es porque se tiene que llenar todos los requisitos que la ley establece y al final, ya cumplidos esos requisitos, las formalidades, entonces el juez declara la legalidad de ese movimiento, o sea, autoriza que ese movimiento de huelga se realice. ¿Estamos ahí? Sí, licenciada. Ahora bien, en la justicia o injusticia de la huelga, eso va a depender de los estudios socioeconómicos que realice el juez a través de sus expertos para ver si realmente el empleador tiene la capacidad económica para atender todas esas demandas. Y es ahí en donde el juez va a declarar si es justa o es injusto ese movimiento de huelga que se viene haciendo. Licenciada, lo que yo entiendo eso sería posterior a cuando ya dicten la sentencia de legalidad o ilegalidad de la huelga, del movimiento. Así es. Por eso fase 1, fase 2, fase 3. ¿Sí? Muchas gracias por la explicación, licenciada. Muy bien. ¿Alguien más? Gracias, Pedro. ¿Alguien más? ¿Quedamos claros? Licenciada, Hola, Marvin. esto de la determinación si la huelga es legal o ilegal, si es huelga justa o injusta, eso está en el título 7º de conflictos colectivos de carácter económico. Así es. Esto se aplica también a los conflictos colectivos de carácter económico-social. O sea, va para lo mismo, ¿no? Porque los conflictos colectivos de carácter económico pareciera ser que, bueno, a ver, yo entiendo esto, pero lo que trato de decir que aquí menciona conflictos colectivos de carácter económico, mientras lo que nosotros estamos viendo es colectivo de carácter económico-social. Esto aplica para las dos cuestiones. Así es exactamente el mismo procedimiento, conflicto colectivo de carácter económico, social. Va de la mano. Ahora, muy distinto es, me voy a pasar a la otra diapositiva, a la primera, conflicto de carácter jurídico. Este es otro tipo de conflicto. ¿Sí? Ya lo vimos, incluso el procedimiento con que se debe realizar es distinto. ¿Qué es lo que vamos a plantear dentro del conflicto jurídico? Es otro planteamiento de la norma.
Mientras que el conflicto colectivo de carácter económico, social, este es donde vamos a encontrar el desarrollo de este proceso. ¿Sí? Porque estamos buscando mejoras, porque al momento de plantear un conflicto colectivo, lo hacemos solamente por pelear con el patrono, o hay un objetivo. Buscar Debe haber un mejoras. objetivo. Ajá. Mejoras económicas, sociales, situaciones que se estén violentando dentro del centro de trabajo y que obliga a los trabajadores a organizarse, a tratar el asunto de que esas violaciones pues no se den. No sé si fue aquí que yo les conté en algún momento de que había una maquila aquí en Guatemala, aquí por el área de Misco, Misco Norte le llaman, en donde le daban a cada trabajador, al momento de ingresar a su jornada de trabajo, le entregaban un pañal desechable para que entrara al baño, se lo pusiera y luego empezara a realizar sus labores. ¿Qué creen ustedes? ¿Eso lo podemos enfocar dentro del carácter económico o dentro del carácter social? ¿Qué está violentando? Sería de carácter económico ¿El social. social? Lo social, lo social. Ajá, está violentando y está denigrando la humanidad de la persona, pues. ¿Sí? Imagínense, tantas violaciones que hay en los centros de trabajo, que cuando uno, dentro de estos conflictos colectivos, se entera, uno se queda asombrado de lo que la Inspección General de Trabajo no alcanza a ver, porque normalmente ellos, si no hay una denuncia, no van. Cuando por mandato constitucional existe de que ellos, al momento de que una relación laboral exista, tienen la obligación de entrar e investigar e inspeccionar todas estas irregularidades dentro de una relación laboral. Entonces, el procedimiento correcto para poder solucionar este tipo de conflictos es un conflicto colectivo de carácter económico y social. No sé si quedamos ahí claros, pregunto. Sí, licenciado. Totalmente claro, licenciada. Muy bien. La última fase que tenemos es el tribunal de arbitraje. Bueno, este es otro procedimiento. Miren, estos 4 que están enumerados acá son procedimientos. Procedimiento 1, la fase de conciliación. Procedimiento 2, la fase de declaratoria de legalidad de la huelga. La fase 3, el procedimiento de cómo declarar justa o injusta ese movimiento de huelga. La fase 4, que es la del tribunal de arbitraje. ¿Quién es el tribunal de arbitraje? El mismo tribunal, el tribunal de arbitraje son 3 jueces. Cuando digan tribunal es porque usted va a encontrar ahí a 3 jueces sentados en una mesa escuchando a las partes. Cuando aquí dice, mire, tribunal de conciliación, aquí también van a haber 3 jueces escuchando a lo que manifiesta cada una de las partes. Entonces, el tribunal de arbitraje lo que va a hacer es escuchar nuevamente a las partes. Las escucha, revisa el expediente y ve que ya se agotó la conciliación. Ya hubo una conciliación, pero no se llegó a ningún acuerdo. Bueno, entonces las partes de forma voluntaria, las partes o una de las partes de forma voluntaria, al ver que no se resuelve el conflicto colectivo, que no llegan a ningún acuerdo, entonces la última fase
que existe dentro de este procedimiento del conflicto colectivo es el someterse a la fase del tribunal de arbitraje. ¿Quién es el tribunal de arbitraje? Son 3 jueces debidamente nombrados por la Corte Suprema de Justicia, empoderados para conocer, quienes van a escuchar a las partes, van a recibir todos los medios de prueba necesarios y luego, al final, ese tribunal de arbitraje va a emitir una sentencia. Esa sentencia, recuerden, es una resolución judicial y es de carácter obligatorio. Ahí no es lo mismo que el tribunal de conciliación. En el tribunal de conciliación se le dice a las partes, mire, le recomendamos hacer esto, le recomendamos hacer aquello, ¿sí? Pero en el tribunal de arbitraje, no. El tribunal de arbitraje lo que hace es escuchar a las partes y bueno, los trabajadores están pidiendo 10 cosas. El patrono dice que solamente 5 puede darles porque no tiene fondos económicos para sostener este aumento de peticiones. Veamos entonces, dictámenes de expertos, dictámenes de la Inspección General de Trabajo van a llegar a esa mesa de trabajo y el tribunal va a escuchar por separado a las partes. Y luego ellos, el tribunal se reúne y dicta la sentencia. Bueno, los trabajadores están pidiendo sus 10 demandas. El patrono dice que solo le va a dar 5. Estamos viendo que la condición económica y las condiciones para que se cumplan las 10 demandas son totalmente positivas. Entonces, en la sentencia va a decir, se le ordena a la parte empleadora cumplir con las demandas que están pidiendo los trabajadores. Y en esa sentencia, recuerden que es de carácter obligatorio, porque es una sentencia, una resolución final. Entonces, se tiene que cumplir, ¿sí? Esa es la diferencia de cada una de las fases. Ahora bien, la duda que se planteó a un principio, que volviera a explicar esta. Al momento que se presente un conflicto colectivo, puede ser que únicamente se dé como primer paso el Tribunal de Conciliación. Y luego, al fracasar la conciliación, o sea, que no llegan a ningún acuerdo, las 2 partes, para no perder más tiempo en el proceso, directamente piden que se integre el tribunal de arbitraje para que pueda conocerse y el tribunal de una vez emita una resolución judicial final y se acaba el problema. ¿Sí? ¿Me entienden? Ahora sí. Licenciada, ¿Sí, Magali? perdona, licencia, ¿se puede pasar de la conciliación? No sé si así la entendí. De la conciliación a donde está a la fase 4, que es el arbitraje. Sí, es lo que estoy explicando, que sí se Ok, puede gracias. pasar de forma directa, pero esto siempre se va a dar con la manifestación y la voluntad de las partes. Si están de acuerdo las 2 partes, o bien aquellos contratos colectivos que se celebran, o bien un pacto colectivo que ya exista y en su momento regule que finalizada la conciliación, sin más pérdida de tiempo, deben de irse al tribunal de arbitraje. Pero eso quiere decir que está consensuado que las 2 partes, ¿sí?,
están de acuerdo. Dime, Diego. Buenas noches, licenciada. Una consulta. En la última fase, la del tribunal de arbitraje, ¿qué sucede si, por ejemplo, la parte empleadora desacata esa sentencia que emitió el tribunal? ¿Cuáles son las sanciones que pueden haber? Si nos pudiera explicar, licenciada, por favor. Perdón, Diego, ¿qué me decías? No te escuché bien, es que el audio lo tengo un poco entrecortado, perdón. Le consultaba, licenciada, que si agotada la fase del tribunal de arbitraje, en el momento en el que se emite la sentencia y la parte empleadora desacata la misma, ¿qué sanciones son las que proceden en este caso? ¿Verdad? Si nos pudiera explicar, por favor. Explicar, porque tenemos que entrar al tribunal de arbitraje. Ahorita, por favor, les agradezco que se me queden acá con esta información nada más, porque si no, si empiezo a explicar, a desarrollar el tribunal de arbitraje, se les va a enredar el procedimiento de la conciliación, el procedimiento del movimiento de huelga, todos los otros procedimientos, ¿sí? Pero recuerden, solamente les digo esto al compañerito que preguntó, a Diego creo que fue, cuando existe una resolución final, ¿qué tenemos que hacer? Si se incumple, ¿a qué fase vamos a entrar? Dictada una resolución final, una sentencia o un auto, ¿qué buscamos posteriormente? Que sea ejecutada, jóvenes, que se ejecute la orden judicial. Ustedes en el semestre pasado vieron la fase de ejecución de sentencias, ¿o no? Tienen aprobado el séptimo semestre con 100 puntos. ¿Aló? ¿Qué pasó con mis 121 estudiantes? ¿Ya se fueron? ¿O también tienen malo el audio? No consiguen LICDA. ¿Tienen malo el audio? No se Licenciada, oye. tendremos que repasar. Recuerden, si hay una resolución final, si hay un auto final, la siguiente fase que sigue es la ejecución de la sentencia. Se tiene que ejecutar esa sentencia. ¿Sí? Bueno, como dijo Magalí, se tiene que repasar mucho, ¿verdad? Miren que otra vez no pude entrar al procedimiento. Todo el procedimiento, miren todo lo que tenemos que ver acá. Bueno, los voy a dejar hasta aquí pensando, porque, ¿dónde está el compañerito? Diego, fuiste que preguntaste, ¿verdad? Sí, licenciada, yo fui. Diego, sí, en la fase ejecutiva, Diego, entramos a ejecutar una sentencia. Cualquier sentencia que sea dictada por un juez o un auto final, si no se cumple, entramos a la fase de ejecución. ¿Sí? Licenciada, Pero y bueno. en este caso, me imagino que se tiene que homologar esta sentencia, ¿verdad? Hay que tener cuidado con los términos que utilizamos en el momento que utilizamos. Y se los digo porque cuando estén en su examen técnico profesional, cualquier palabra que usted utilice, cualquier concepto que usted utilice, si no lo tiene claro, mejor absténgase de decirlo. ¿Qué es la homologación? ¿Una sentencia necesita que sea homologada? ¿Qué es la homologación? ¿Es un certificado, licenciado? Una sentencia no necesita una Es un... homologación. ¿Por qué? Es darle validez legal, porque la misma sentencia
por el mismo carácter que tiene, que de sentencia, no necesita ser validada por nadie, porque es el único que puede emitir la sentencia, es un juez. Para la próxima clase, me buscan qué es la homologación, ¿sí? ¿Estamos? No se preocupen, gracias por comentarlo y por decirlo, y como dije, aquí en la clase se vale hablar, equivocarnos y decir de lo que nosotros consideremos y pensemos. Ordenemos nuestras ideas. Pero allá afuera, cuando ya estamos como profesionales o delante del examinador, ya es otra historia. ¿Sí? Aquí nos estamos preparando. Gracias ahí para los que participan porque nos hace que la clase sea enriquecedora de conocimiento y salimos de dudas, porque son muy pocos los que hablan, pero muchos los que tienen dudas, y más en el examen. Bueno, cuídense mucho. Buenas noches. Gracias a todos los que participaron. Adiós. Gracias, Diego. Buenas noches. Gusto saludarles. Buenas noches. Adiós. Buenas noches.